Bendiciones, bienvenido a su programa Regresando a las Raíces Hebreas con su pastor Isidro de Gubella. Hoy tendremos el tema 1 de Timoteo 3:16. La semana pasada estuvimos hablando de Hebreos 2:14, explicamos que no había sido Dios quien había participado de carne y sangre. También explicamos de que este verso es acompañado con 1 de Timoteo 3:16 para probar que Dios se hizo carne. Hoy, a través de las Escrituras, de una manera más profunda, estaremos explicando ampliamente quién fue quien se manifestó en carnes. Bienvenidos. En primer lugar, quiero aclarar que este verso ha sido corregido por la Asociación Bíblica y en algunas versiones más actualizadas aparece de esta manera. Quiero citarlo como aparece en Biblia de las Américas y Nueva Biblia Latinoamericana. Dice así: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Creo que voy a dar un poquito de pausa esta vez para que ustedes vayan tomando nota y vayan teniendo la oportunidad de escribir los versículos o de buscar los versículos. Por esa razón lo quiero hacer un poquito más pausado. Empecemos. En primer lugar, ¿quién es el mejor ejemplo de la piedad? Vamos a leer Colosenses 1, 24 al 29. Vamos a dar esa pequeña pausa para que usted vaya ubicándose en la palabra de Dios. Colosenses 1, 24, 29 dice de la siguiente manera: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Yeshua el Mesías a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Ahí vemos un versículo que dice claramente que él es el mejor ejemplo de la piedad. Primera de Timoteo, voy a darle una pequeña pausa. Primera de Timoteo 6:3 dice de la siguiente manera: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas doctrinas, a las sanas palabras de nuestro Señor, el Mesías, y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleito, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Es un consejo que le da el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, y allí vemos dos buenos ejemplos de que el Mesías o Yeshua es el mejor ejemplo de la piedad. Finalmente quiero citar Filipenses 2, 5 al 11. Dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yeshua el Mesías, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, toda lengua confiese que Yeshua es el Mesías, es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Este versículo, que más adelante lo vamos a estar analizando profundamente,
porque aparece la palabra en forma de Dios, que también en muchas ocasiones se interpreta dándole el título de Dios al Mesías por decir en forma de Dios. Eso lo estaremos explicando más adelante, pero aquí vemos que el apóstol Pablo nos aconseja a tener el mismo sentir que hubo en el Mesías, el cual teniendo esa posición de Dios, el cual teniendo la autoridad de Dios, él se despoja de esa autoridad y toma una posición de siervo. Esto nos muestra una vez más que el mejor ejemplo de la piedad es el Mesías. B, o segundo, ¿quién fue manifestado en carne? ¿Quién fue manifestado en carne? Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 14. Dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Colosenses 1, 21 al 22. Y vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Primera de Juan 4:2 dice lo siguiente: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Yeshua el Mesías ha venido en carne es de Dios. Segunda de Juan, verso 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Yeshua el Mesías ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Como vimos claramente, estos 4 versículos dicen que fue el Mesías quien fue manifestado en carne. Ahora pasemos a la sección 3 o C y veremos quién ha sido justificado en el Espíritu. Vamos a leer Hechos capítulo 3, versículo 14 al 15, que dice de la siguiente manera: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se le diese el homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hebreos 7:26 dice de la siguiente manera: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin manchas, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Vemos claramente que estos 2 versículos explican que solamente el Mesías ha sido justificado en el Espíritu. Vamos a la sección D o 4 y veremos quién fue visto de los ángeles. Para eso vamos a leer Lucas capítulo 2, verso 8 al 14, y dice de la siguiente manera: había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor, pero el ángel le dijo: no temas, porque aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Juan 1:51 dice de la siguiente manera: de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Estos 2 versículos dicen claramente que los ángeles estaban allí para contemplar el nacimiento del Mesías y para también estar al lado de su ministerio. Recordemos que también en el desierto él fue ayudado por ángeles cuando fue tentado por el enemigo de nuestras almas, Satán. Vamos ahora a la parte 5 y OE, para mostrar quién ha sido proclamado entre las naciones y creído en el mundo. Yeshua sin duda
nuestro Santo Maestro, ha sido o es el hombre más famoso y proclamado entre las naciones. No tenemos duda en esto. En todos los tiempos, además, sus enseñanzas han sido creídas por millones. Estamos frente a la persona más proclamada entre las naciones y que más seguidores tiene. Así que no tenemos la necesidad de buscar ningún versículo. Sin embargo, podemos citar Juan 10:42, 8:30, 4:39 y muchos otros versículos que dicen claramente que Él ha sido proclamado entre las naciones y que sus enseñanzas han sido creídas en todo el mundo. Ahora vamos a la parte 6 o F. ¿Quién fue recibido arriba en gloria? Vamos entonces para leer Hechos capítulo 1 del versículo 10 al 11, que dice de la siguiente manera: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Yeshua que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos capítulo 3, versículo 21 dice de la siguiente manera: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Juan capítulo 20, versículo 17 dice de la siguiente manera: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Quién fue recibido arriba en gloria? Definitivamente el Mesías. Como vemos, fue Yeshua quien se manifestó en carne, no Dios. La semana pasada expliqué la importancia que tiene el conocer quién se hizo carne. El saber que fue un hombre y no Dios que se hizo carne me lleva a mí a imitarlo. Imitar al Mesías me lleva a mí a guardar los mandamientos, y guardar los mandamientos me lleva a mí a acercarme a Dios. El trabajo de nuestro enemigo es precisamente eso, mantenernos separados. Esto es precisamente lo que nuestro enemigo quiere. Él sabe perfectamente que el pecado es la transgresión de la ley, como dice 1 Juan 3:4. Mientras cometemos pecado, sencillamente estamos apartados de Dios. De aquí la importancia de conocer la verdad, porque solo la verdad nos hará libre. Nuestra meta, iglesia, pueblo de Dios, nuestra meta es ser igual al Mesías, no ser igual a Dios. Recordemos que nuestros padres en el paraíso, cuando trataron de ser igual a Dios, las consecuencias fueron salir del huerto del Edén. Recordemos las palabras del apóstol Pablo en Efesios 4, del 11 al 14, que dice de la siguiente manera: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Romanos 28, del versículo 28 al 29, dice de la siguiente manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, refiriéndose al Mesías, sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de nuestro ministerio es predicar la palabra de Dios de la misma manera que lo hicieron los discípulos de nuestro Santo Maestro. Desconocer
sus enseñanzas es desconocer las enseñanzas del Mesías. Para la época de ellos ya existían estos problemas doctrinales. Mientras ellos vivían, escribían cartas a las congregaciones para corregir precisamente estos problemas. Imagínense ahora, 2000 años más tarde, donde ya existen más de 50,000 denominaciones que todas predican o dicen que tienen la verdad. ¿Qué clase de confusiones pueden haber dentro de las congregaciones? Desde los púlpitos se repite palabras que no son bíblicas, palabras que no van conforme a las Escrituras. Por ejemplo, Dios se hizo carne. No existe en ninguna parte de las Escrituras ese versículo. Tampoco existe Dios como hijo o Dios como hombre. Tampoco existe, no hay forma de encontrarlo dentro de las Santas Escrituras. Tampoco existe Dios Hijo. Existe la palabra Hijo de Dios, pero no Dios Hijo. Tampoco existe la palabra Dios Espíritu Santo. ¿Por qué no utilizar la Biblia? ¿Por qué no utilizar la palabra? ¿Y por qué no repetir lo que la palabra de Dios dice? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Estamos viviendo tiempos de confusión. Dios está trabajando, Dios está llamando a los hombres que aman la verdad. Dios está inquietando los corazones de aquellos que están ansiosos, que tienen sed de justicia. Pidámosles a los predicadores que nos enseñen la palabra de Dios, que no nos enseñen doctrinas de hombre. En ocasiones, cuando tratamos de explicarle a las personas que no es bíblico, que Dios se hizo carne, automáticamente nos dicen que si Él no es capaz de hacerse carne, entonces no es un Dios todopoderoso. Esto no tiene bases bíblicas, esto no tiene fundamentos bíblicos. Además, caemos en un gran error doctrinal. El decir que Dios se hizo carne, definitivamente tendríamos que aceptar que María o Miriam, como es el nombre original de ella, sería la madre de Dios. Estaríamos aceptando una doctrina católica. Suena bonito, pero no es bíblico. Una vez más, es necesario que regresemos a la palabra de Dios, que nos preocupemos por estudiar las Escrituras, no por repetir lo que nos han repetido que no es bíblico. La próxima semana estaremos hablando de Juan, capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo se hizo carne. Recuerden, Dios no se hizo carne, el verbo se hizo carne. Los invitamos para la próxima semana. Síganos en su canal. Dios les bendiga y estaremos de vuelta con su programa Regresando a las Raíces Hebreas.